Eres un guardia romano de pie frente a una cámara de piedra sellada en Alejandría. Dentro de esa habitación está Cleopatra, reina de Egipto, faraona, descendiente de los Ptolomeos, la mujer más poderosa del mundo antiguo. Lleva 7 días encerrada. La oyes a veces, no llorar, no gritar, solo movimiento, pasos suaves sobre la piedra, el tenue crujido de la tela. De vez en cuando, su voz hablando como si hubiera alguien más, aunque sabes con certeza que está sola. Antes de seguir, hay algo que debes entender sobre la muerte de Cleopatra. Todo lo que crees saber al respecto es erróneo. La romántica historia del áspid escondido en una cesta de higos es probablemente ficción. La imagen de Cleopatra muriendo en paz en su lecho real, rodeada de leales doncellas, es casi con toda seguridad ficción. El calor del primer día de agosto caía pesado sobre Alejandría, una manta sofocante que olía a humo lejano y a la sal del gran puerto. Fuera, la ciudad contenía la respiración, esperando la marcha de las legiones de Octaviano. Pero dentro de los altos muros de piedra caliza del mausoleo inacabado de la reina, el aire era frío y olía a piedra vieja y a terror reciente. El edificio era una fortaleza cerca del templo de Isis, con enormes puertas de cedro atrancadas desde dentro, diseñadas para mantener a los vivos fuera y a los muertos dentro. Apoyé la espalda contra las ásperas sombras de la cámara superior, haciéndome lo más pequeña posible. Soy Eleni, tengo 14 años, una chica con las manos manchadas por las hierbas que mezclo para los baños del palacio, normalmente desapercibida, y hoy deseaba ser invisible. ¡Tira! La voz era áspera, irreconocible. Pertenecía a Cleopatra. Me atrevía a asomarme por detrás del pilar. La reina de reyes, normalmente una visión de oro y compostura, estaba irreconocible. Su quitón real de lino estaba rasgado por el hombro, su cabello salvaje y enmarañado con polvo. Se inclinaba peligrosamente por la ventana alta del piso superior, sus manos aferradas a una soga gruesa y áspera. A su lado estaban sus 2 sombras. Iras, la doncella más alta con la feroz lealtad de un perro guardián, apretaba los dientes tan fuerte que podía oírlos rechinar. Charmian, la dulce que normalmente arreglaba la diadema de la reina, lloraba en silencio, con los nudillos blancos mientras tiraba de la cuerda. «Es demasiado pesado», sollozó Charmian, resbalándose con los pies en el suelo de piedra. «No paramos», siseó Cleopatra. «No dejaremos que se lo lleven». Al final de esa soga, colgando contra el muro exterior 2 pisos más abajo, estaba Marco Antonio, el general romano, el hombre que había dividido el mundo para ella. Me acerqué sigilosamente, incapaz de apartar la vista del horror. Mientras tiraban, con la cuerda crujiendo en protesta, lo vi pasar por el alféizar. Era una ruina de hombre. Había caído sobre su espada, un acto de honor romano destinado a terminar con su vida antes de la captura. Pero la hoja no lo había matado limpiamente. Era un peso muerto de músculo y armadura, su túnica empapada en un líquido oscuro y viscoso. Mientras las mujeres lo arrastraban por el saliente de piedra, una mancha de carmesí brillante pintó la pared blanca, una marca violenta que nunca se borraría. Se desplomaron hacia atrás, arrastrando su enorme cuerpo al suelo. A la reina no le importó la sangre que arruinaba sus vestiduras. Se arrastró sobre él, sus manos temblorosas mientras le tocaba la cara. «Antonio», susurró ella. El nombre sonaba a plegaria. El romano abrió los ojos. Estaban vidriosos, perdiendo la luz del mundo. Intentó hablar, quizás para pedir vino, o para decirle que había muerto con honor, como hacen los romanos. Creen que la muerte es mejor que las cadenas. Pero aquí, en esta fría tumba, no había gloria. Solo estaba el olor húmedo y metálico del hierro y los jadeos desesperados de un moribundo. «No, me compadezcas», jadeó, con burbujas de sangre en la comisura de sus labios. Cleopatra emitió un sonido que nunca olvidaré. No fue un grito, fue un lamento bajo y gutural, que comenzó en su pecho y se abrió paso por su garganta.
Se golpeó el pecho con los puños, arañándose la propia piel como si el dolor físico pudiera distraerla del dolor desgarrador. Quise correr hacia ella. Quise traerle agua, un paño, cualquier cosa para detener la hemorragia, pero el miedo me paralizó los pies. Vi la transformación ocurrir allí mismo, en el polvo. La diosa Isis, la faraona, la mujer más poderosa del mundo, se disolvió. En su lugar, se sentó una viuda, pequeña y rota, con las manos cubiertas por la sangre del hombre al que amaba. Antonio dio un último y tembloroso aliento, y luego fue solo carne y hueso. El silencio que siguió fue más pesado que los muros de piedra que nos rodeaban. La noche había caído sobre Alejandría, pero no trajo paz. La oscuridad dentro del mausoleo era densa y sofocante. Olía a sangre seca y al dulzón y empalagoso aroma del aceite quemado, de las pocas lámparas que nos quedaban parpadeando. El tiempo había perdido su significado. Podrían haber pasado horas o meros momentos desde que el gran Antonio había exhalado su último aliento. Su cuerpo, ahora cubierto por una fina sábana de lino, que se estaba volviendo lentamente de color óxido donde tocaba sus heridas. Me senté en la esquina, con las rodillas pegadas al pecho, intentando convertirme en parte de la piedra. Soy Eleni, la sombra en la habitación, la chica que muele el lapislázuli para los párpados de la reina y mezcla la raíz de valeriana para que duerma. Esta noche no habría sueño. El silencio era lo peor. No estaba vacío, era pesado, lleno de la respiración irregular de la reina. Cleopatra estaba sentada en el suelo junto al cuerpo de su amante. No se había movido. Sus manos, normalmente adornadas con anillos de oro y jaspe, estaban teñidas de rojo oscuro. Las miró como si no le pertenecieran. Iras y Charmian, las dos doncellas que eran más como hermanas para ella que sirvientas, deambulaban por la pequeña cámara superior. Estaban escuchando. Todos sabíamos que venían. La ciudad afuera estaba demasiado silenciosa. Las legiones romanas no eran conocidas por su silencio. Eran una máquina de hierro y botas con clavos. Entonces, lo oímos. No un ariete contra las grandes puertas de cedro de abajo, sino un raspado suave y rítmico contra el muro de piedra exterior. Raspe, tintineo, raspe. Era el sonido de ganchos de metal encontrando agarre en la piedra caliza. «Están aquí», susurró Iras, llevándose la mano a la boca. La cabeza de Cleopatra se levantó bruscamente. El dolor en sus ojos desapareció, reemplazado instantáneamente por el frío y duro brillo de la cobra. Se puso de pie con dificultad, ignorando la sangre en sus vestiduras desgarradas. Corrió hacia la ventana alta, la misma ventana por la que habíamos arrastrado al moribundo Antonio horas antes. La ventana que habíamos creído nuestra salvación era ahora una brecha. «¡Cierren la ventana!», ordenó, pero ya era tarde. Dos manos, enguantadas en cuero, se aferraron al alféizar de piedra. Luego, un casco, con penacho de crin, se alzó a la luz de la lámpara. Le siguió otro y otro. Se vertieron en la habitación como agua negra, silenciosos y mortíferamente eficientes. Estos no eran infantería común, eran la élite, hombres elegidos para una tarea específica. Los lideraba un hombre que no parecía soldado, aunque vestía la armadura de un jinete romano. Era Próculo. No era un hombre grande, pero se movía con una quietud enrollada y aterradora. Tenía la cara afeitada, los ojos del color de la pizarra, calculadores y desprovistos de calidez. No miró al general romano muerto en el suelo, no miró a las temblorosas doncellas. Sus ojos se fijaron en Cleopatra. «Reina», dijo Próculo. Su voz era tranquila, casi cortés. Era la voz de un hombre que hablaba a un caballo valioso que pretendía domar. César le envía sus saludos. El insulto fue lo suficientemente afilado como para cortar. Hablar de César, Octaviano, aquí, en presencia de la madre del verdadero hijo de César, en presencia del cadáver de Antonio. Cleopatra no habló. Su mano se movió con la velocidad de una víbora atacando. Metió la mano entre los pliegues de su faja
y sacó una daga. Era una hoja pequeña, el mango incrustado con esmeraldas, destinada a sacrificios ceremoniales, pero lo suficientemente afilada como para acabar con una vida. No se abalanzó sobre Próculo. Giró la hoja hacia adentro, dirigiéndola hacia su propio pecho. ¡No!, gritó Próculo. La calma desapareció. Se movió más rápido de lo que pensé que un humano podría moverse. No la golpeó, la abordó. Le agarró la muñeca en el aire, torciéndola con una brutal eficiencia que le arrancó un jadeo de dolor de los labios. La daga cayó al suelo de piedra, deslizándose hacia las sombras. No se le permite morir, sisió Próculo, con la cara a centímetros de la suya. Le inmovilizó los brazos por la espalda, presionándola contra la fría pared. César tiene planes para usted. Es su trofeo. No dañe la mercancía. La mercancía. Observé, paralizada de horror. Estaban tratando a la viva diosa Isis como a una ladrona atrapada en el mercado. Otros 2 soldados avanzaron para sujetar a Iras y Charmián. Eran rudos, sus manos pesadas e inflexibles. Entonces, un soldado volvió sus ojos hacia mí. Era un bruto de hombre, con una cicatriz dentada que le iba de la oreja a la barbilla, torciendo su labio en una mueca permanente. Olía a vino rancio y a lana sin lavar. ¿Y esta?, gruñó el soldado con cicatrices, acercándose a mí. «Revisadla a ella», ordenó Próculo sin apartar la vista de Cleopatra. «Registradlos a todos. Ni armas, ni venenos. Despojad la habitación si es necesario». El pánico se encendió en mi pecho. No era solo miedo por mi vida. En la faja de mi túnica, oculta contra mi piel, había un pequeño vial de arcilla. No era el veneno que la reina buscaba. Ese estaba escondido en otro lugar. Un secreto en el que no me atrevía a pensar. Esta era mi propia mezcla, un sedante concentrado de amapola y cicuta que usaba para ayudar a la reina a dormir durante las peores noches de la guerra. Era suficiente para matar si se tomaba todo de una vez. Si lo encontraban, se lo llevarían. Y supe, con una claridad súbita y cristalina, que necesitaba guardarlo. No para la reina, sino para mí. O quizás, simplemente para tener una cosa que me perteneciera. Una elección que me quedara en un mundo donde las elecciones estaban siendo arrebatadas. El soldado con cicatrices me agarró el brazo tirándome del suelo. Su agarre era brutal. «¡Levántate, rata!». Tropecé, mi mano yendo instintivamente a mi cintura. Vio el movimiento. «¿Qué tienes ahí?», gruñó. «¡Nada!», chillé, mi voz traicionándome. «Solo un amuleto, uno de protección». Rió, un sonido húmedo y feo. Metió la mano en mi faja. Me mordí el labio para no gritar. Sus dedos ásperos rozaron el vial de arcilla. Lo sacó, alzándolo a la parpadeante luz de la lámpara. «Parece medicina», se burló. Lo descorchó, oliendo el contenido. El amargo olor a amapola se extendió. Hizo una mueca y me lo devolvió, perdiendo el interés. «Basura inútil. Muévete». Atrapé el vial contra mi pecho, mi corazón martilleando contra mis costillas. Rápidamente lo metí en mi manga, atando la tela con fuerza. Lo había salvado. Una pequeña victoria sin sentido ante la tragedia que se desarrollaba, pero se sentía como sostener una chispa de fuego en una tormenta. «Llevadlas al palacio», ordenó Próculo. «La reina va a las cámaras aseguradas. Separad a las sirvientas. La quiero aislada». «No podéis», gritó Cleopatra. Era la primera vez que hablaba desde que la daga se cayó. «Soy la reina de Egipto. Exijo ser tratada con la dignidad de mi posición». Próculo la miró, y por un momento, vi un destello de algo parecido a la piedad en sus ojos, no por su sufrimiento, sino por su delirio. «¿Su posición?», dijo Próculo suavemente. «Mírese». La reina bajó la vista. Sus túnicas estaban rasgadas, revelando piel magullada. Su cabello era un desorden enredado. Sus manos aún estaban manchadas con la sangre de Antonio. Parecía salvaje, desesperada y completamente derrotada. En contraste,
Próculo permanecía de pie con su armadura pulida, la encarnación del orden romano. La diferencia visual fue un golpe físico. El oriente bárbaro versus el occidente civilizado. Esa era la imagen que Octaviano quería que el mundo viera. Es prisionera de Roma, afirmó Próculo, y permanecerá viva hasta que César decida lo contrario. Hizo una señal a sus hombres. 2 soldados agarraron a Cleopatra por los brazos. Ella ya no luchó físicamente, sabía que estaba superada. En cambio, luchó con su espíritu. Plantó los pies, obligándolos a arrastrarla. ¡Eleni!, gritó, sus ojos buscando frenéticamente por la habitación hasta que me encontraron. El soldado con cicatrices me arrastraba hacia la puerta, lejos de ella. Me retorcí en su agarre, extendiendo la mano. ¡Mi reina!, sollocé. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Los ojos de Cleopatra se fijaron en los míos. Eran grandes, llenos de una mezcla de terror y una orden feroz y ardiente. En esa mirada no solo veía a una sirvienta, veía a una testigo. «Recuerda esto», parecían decir sus ojos. «No apartes la mirada. No me llevaréis viva a Roma», gritó, su voz resonando en los muros de piedra, rebotando por el pasillo donde los soldados la arrastraban. «Podéis llevaros mi cuerpo, pero nunca me tendréis. ¡Matadme! ¡Matadme ahora!». Sus gritos no eran de histeria, sino de desafío. Suplicaba la muerte como si fuera un amante, prefiriendo el frío abrazo de la tumba a las cálidas cadenas de Octaviano. Los soldados rieron. Uno de ellos la golpeó en la boca para silenciarla. Su cabeza se echó hacia atrás, pero no dejó de forcejear. ¡Muévete!, el soldado con cicatrices me empujó a través de la puerta. El aire fresco de la noche del patio me golpeó, un marcado contraste con la tumba. Pero no olía a libertad, olía a ceniza. Miré hacia atrás por última vez. Vi a la reina de Egipto siendo arrastrada escaleras abajo como un saco de grano, sus sandalias doradas raspando inútilmente contra la piedra. Las pesadas puertas de madera del mausoleo se cerraron de golpe, sellando a Antonio dentro con el silencio. Ahora estábamos fuera. Los zorros habían entrado en el gallinero y la matanza había comenzado. Pero no habían matado al pájaro, le habían cortado las alas. Apreté el vial en mi manga, sintiendo su superficie dura y fría contra mi muñeca. Estaba llorando. Las lágrimas corrían por mi cara, difuminando las antorchas de los guardias romanos en estelas de fuego. Pero debajo de las lágrimas, una fría resolución se estaba formando, endureciéndose como la arcilla en mi mano. Yo era una testigo, y mantendría mis ojos abiertos. El sol salió sobre Alejandría el 2º día de agosto, pero no trajo luz. Solo hizo visible nuestra ruina. Nos habían trasladado de la tumba de piedra al palacio de los Ptolomeos. Para cualquiera que mirara desde fuera, era un regreso al esplendor. Los suelos estaban pavimentados con alabastro que enfriaba los pies. Las paredes estaban pintadas con escenas de la abundancia del Nilo. Y el aire estaba perfumado con cedro y jazmín. Pero una jaula, por mucho oro que le pongas, sigue siendo una jaula. Estaba de pie fuera de las pesadas puertas dobles de la cámara de la reina, sosteniendo una bandeja de plata con higos y vino aguado. Soy Eleni, el fantasma en el pasillo, la chica a la que le tiemblan tanto las manos que las copas tintinean contra el metal. ¡Alto!, ladró una voz. Era un guardia nuevo. Era joven, su rostro sin cicatrices, pero sus ojos tenían la misma indiferencia apagada que los de los demás. No me miraba a mí, me miraba a través de mí. Brazos extendidos, ordenó. Este era el nuevo ritual. El ritual de la mañana, el ritual de la tarde, el ritual de cada vez que entraba o salía de una habitación. Dejé la bandeja sobre una pequeña mesa de cedro y levanté los brazos. La búsqueda no fue rápida. Fue lenta, deliberada y humillante. Sus manos palmearon mi túnica, deteniéndose en la faja, revisando el dobladillo, palpando el grosor de mi cabello. Buscaba metal,
Buscaba cristal. Buscaba cualquier cosa que pudiera cortar. Contuve la respiración, mi corazón martilleando contra el pequeño vial de arcilla que aún tenía escondido en el profundo pliegue de mi manga, ahora cosido al forro. No lo encontró. Buscaba dagas, no polvos. «Limpia», gruñó, empujándome hacia la puerta. «Ve, y dile a la bruja que coma. A César no le gusta la comida desperdiciada». Cogí la bandeja y entré. La habitación era vasta, una cámara digna de una diosa, pero había sido despojada. Las pesadas estatuas de bronce que podían ser derribadas habían desaparecido. Los cordones de seda que sujetaban las cortinas habían sido cortados, dejando los cortinajes colgar lánguidos e informes. Cleopatra estaba de pie junto a la ventana. Era una abertura estrecha, en lo alto, que ofrecía una rendija del gran puerto. Todavía llevaba las túnicas rasgadas de la tumba, aunque alguien había intentado limpiar la sangre del dobladillo. «Mi reina», susurré. Se giró. El fuego que había visto en la tumba, esa desesperada y ruidosa desafío, se había enfriado hasta convertirse en algo más duro, como la obsidiana. Pero aquí parecía más pequeña. En la inmensidad del palacio, sin su corte, sin sus generales, era solo una mujer de pie en una habitación demasiado grande para su dolor. Iras y Charmian estaban allí, sentadas en taburetes bajos. Parecían estatuas de luto. Los ojos de Charmian estaban enrojecidos, hinchados y cerrados. «Se llevaron el cuchillo de la fruta», dijo Iras, con voz monótona. «Tenemos que pelar los higos con los dedos». Dejé la bandeja. «Traje agua, Majestad, y pan». Cleopatra miró la comida con repulsión. «¿La probaron, Eleni? ¿Comprobaron si tenía veneno?» «Sí, Majestad». «Entonces me han quitado hasta esa elección», murmuró. Se acercó a la mesa del tocador. Estaba vacía. Los espejos de plata, los peines pesados, los broches enjollados, todo había desaparecido. De repente, las puertas se abrieron sin llamar. No hubo anuncio, ni un «abrid paso a la reina». Solo la intrusión de botas sobre mármol. Un hombre entró. No era como el bruto de Próculo o el soldado con cicatrices de la tumba. Era mayor. Vestía una toga con la elegancia casual de un político romano, aunque una espada colgaba de su cadera. Tenía un rostro que podría haber sido hermoso, de no ser por la crueldad grabada alrededor de su boca. Era Cornelio Galo. Un poeta, decían, un hombre de palabras. Pero en sus ojos solo vi números. «Buenos días, Cleopatra», dijo, usando su nombre sin título. Era un desaire calculado, despojándola de su divinidad con una sola palabra. Cleopatra enderezó la espalda. Incluso con harapos, invocó el fantasma de su poder. «Entra sin permiso». Galo sonrió, una expresión fina y tensa. «El permiso es un lujo para los libres. Estoy aquí para asegurar su comodidad y para recoger contrabando». Chasqueó los dedos. Dos guardias avanzaron. No se acercaron a los muebles, se acercaron a la reina. «Tenemos informes», dijo Galo suavemente, «de que todavía posee objetos que podrían ser peligrosos para su salud. César está muy preocupado por su seguridad». «No tengo nada», dijo Cleopatra con la barbilla alta. «Vuestros perros se han llevado todo». «No todo». Galo señaló su cabeza con un dedo. «Las horquillas, de oro, lo suficientemente afiladas como para perforar una vena si uno está lo suficientemente desesperado». Jadeé. Las horquillas sujetaban su cabello, el último vestigio de su dignidad real. Quitárselas era despojarla. «Son solo horquillas», dijo. Su voz temblaba con rabia contenida. «Quitadlas», ordenó Galo. Los guardias se acercaron. Cleopatra se encogió cuando manos ásperas buscaron su cabeza. Quise gritar, lanzarles la bandeja, pero me quedé paralizada. Le quitaron las largas horquillas doradas de su pesado cabello oscuro, una por una. Con cada horquilla retirada, una parte de ella parecía derrumbarse. Su cabello, sin lavar y enredado, cayó alrededor de sus hombros en una cortina caótica. No se detuvieron ahí.
Le revisaron el broche de la túnica. Le hicieron levantar las sandalias para revisar las suelas. Trataron su cuerpo no como un templo, sino como una escena del crimen. Cuando terminaron, Galo sostuvo el puñado de horquillas de oro, pesándolas en su palma. Mucho más seguro, dijo. Ahora pasemos al asunto de sus hijos. El aire de la habitación desapareció. Cleopatra dio un paso adelante, sus manos aferrándose al aire vacío donde solía estar su daga. ¿Dónde están?, exigió. ¿Dónde está Cesarión? Galo se acercó, invadiendo su espacio personal. Están cerca. Cesarión es un chico encantador, muy parecido a su padre. Sería una tragedia si los pecados de la madre recayeran sobre el hijo. Prometiste su seguridad, Ciseo. La seguridad es condicional, respondió Galo, su voz bajando a un susurro que se extendió por la habitación silenciosa. La cooperación compra seguridad. La rebeldía compra accidentes. Come tu comida, Cleopatra. Mantén tus fuerzas. Te espera un largo viaje. Se dio la vuelta y se fue, con los guardias detrás. La puerta se cerró de golpe, y el cerrojo hizo clic, un sonido de finalidad. Cleopatra temblaba. La humillación del registro había sido dolorosa, pero la mención de Cesarión fue la verdadera cuchilla. Se desplomó al suelo, no en el sofá, sino sobre el frío alabastro. Él sabe, le susurró a Iras. Sabe que esa es la única forma de retenerme. El día se arrastró en un silencio sofocante. Los guardias fuera de la puerta cambiaban de turno. El tintineo de las armaduras marcaba las horas. Estábamos en una burbuja de quietud, aisladas del mundo. Pero a medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando la habitación de púrpuras amoratados y rojo sangre, el palacio comenzó a despertar. La acústica del palacio ptolomeico era legendaria. Las paredes estaban diseñadas para llevar los susurros de los conspiradores y la música de los festines. Ahora, esas paredes se convirtieron en instrumentos de tortura. Estaba retirando la comida sin tocar cuando lo vi. Cleopatra se quedó inmóvil. Inclinó la cabeza hacia un lado. Sus ojos se abrieron. «¿Oyes eso?», susurró ella. Escuché. Al principio solo había viento. Luego, flotando por los altos conductos de ventilación, llegó un sonido tan tenue que podrían haber sido un recuerdo. Risas. Risas agudas, infantiles. «Es Alejandro», dijo Cleopatra con la voz quebrada. Y Selene se arrastró hasta la pared más cercana al pasillo. Apoyó la cara contra la fría piedra con las manos extendidas como si intentara atravesar la roca sólida. «Los oigo», sollozó. «Están jugando, están ahí mismo». Me acerqué sigilosamente. También podía oírlo, el tenue sonido de una pelota rebotando, el chillido de una niña y luego la voz distinta y llorosa de un niño más pequeño. Ptolomeo, el pequeño. ¿Mamá? La voz estaba amortiguada, distante, distorsionada por la piedra, pero era él. «Estoy aquí», gritó Cleopatra a la pared. «Ptolomeo, estoy aquí», golpeó la piedra con los puños. «Respóndeme, estoy aquí». Pero las paredes no respondieron. Las risas continuaron, indiferentes a sus gritos. Estaban lo suficientemente cerca como para oír la alegría en sus voces, lo suficientemente cerca como para saber que estaban vivos, pero separados por 5 pies de piedra caliza que bien podrían haber sido un océano. «¿Por qué no vienen a la puerta?», lloró, deslizándose por la pared hasta quedar acurrucada en una bola en la base. «¿Por qué los tienen ahí?». Entonces me di cuenta de la crueldad del diseño. Octaviano no solo los había separado, los había colocado justo fuera de su alcance. Quería que ella los oyera. Quería que supiera que mientras ella se pudría en esta jaula, la vida continuaba sin ella. Quería que sintiera la proximidad de su corazón solo para darse cuenta de que no tenía manos para sostenerlo. Miré a la reina de reyes, la mujer que había comandado ejércitos. Estaba arañando la piedra con las uñas, llorando suavemente, susurrando nombres en el mortero.
Dejadme verlos, suplicó a la habitación vacía. Solo un momento. Solo para saber que son reales. Pero la única respuesta fue el sonido desvanecido de risas mientras los niños eran llevados por el pasillo, dejando la habitación en un silencio más fuerte que cualquier grito. Me quedé en las sombras, agarrándome los brazos, sintiendo el peso fantasma del vial en mi manga. Miré a la reina, despojada de su corona, despojada de sus horquillas, despojada de su dignidad, y ahora, despojada de su cordura. Esto no era una prisión, era una rueda de tortura, y el giro acababa de empezar. El cuarto día de agosto no comenzó con el clangor de las espadas, sino con el rasgueo de un estilete sobre cera. El silencio que se había cernido sobre la cámara después de que las risas de los niños se desvanecieran, fue roto por un golpe cortés y rítmico. Antes de que pudiera siquiera moverme hacia la puerta, ésta se abrió. No eran soldados, no llevaban la lorica segmentata ni los pesados escudos de las legiones. Estos hombres vestían túnicas sencillas, sus manos manchadas de tinta y tiza. Sus cinturones colgaban no con gladios, sino con varas de medir, rollos de cuerda anudada y calibres. Eran 3. Los lideraba un hombre llamado Ático. Era alto, demacrado, con ojos que miraban el mundo como si fuera un problema de geometría esperando ser resuelto. No miraba a Cleopatra como un hombre mira a una mujer, ni siquiera como un súbdito mira a un gobernante. La miraba como un carpintero mira una pila de madera. «Luz», ordenó Ático chasqueando los dedos a sus ayudantes. Apartaron los muebles pesados, despejando el centro de la habitación. Colocaron un trípode con una plomada colgante. Cleopatra se sentó al borde de su cama, la espalda rígida. Me miró, la confusión luchando con su agotamiento. ¿Quiénes son estos hombres, Eleni? ¿Son verdugos? No lo sabía. Pero cuando Ático se giró hacia ella, sosteniendo una larga tira de cuero marcada, el miedo en mi estómago se convirtió en algo más frío. «Póngase de pie», dijo Ático. Su voz era seca, desprovista de malicia, desprovista de cualquier cosa humana. La reina no se movió. «Soy Cleopatra Filopátor. Me dirigirá la palabra como de pie». No gritó. Simplemente lo afirmó como un paso necesario en un proceso. 2 guardias junto a la puerta dieron un paso adelante, con las manos en las empuñaduras de sus espadas. Cleopatra se puso de pie, alisó los pliegues de su vestido de lino rasgado, levantó la barbilla, invocando la dignidad de 50 generaciones de Ptolomeos. Ático asintió a su asistente, un hombre más joven con un tic nervioso llamado Lucio, que sostenía una tablilla de cera y un estilete de bronce. «Altura», monologó Ático. Se acercó a la reina, entrando en su espacio personal sin el menor atisbo de duda. Colocó la vara contra su espalda, obligándola a enderezarse. 5 pies, 2 pulgadas. Anótelo. La plataforma deberá elevarse 3 codos para que la multitud de las filas traseras pueda verla claramente. La multitud. La palabra flotó en el aire como un vapor venenoso. «Envergadura», continuó Ático. Agarró la muñeca de Cleopatra. Sus dedos eran ásperos, callosos. Levantó su brazo hacia un lado. Ella se resistió. Sus músculos se tensaron. «Relaje la extremidad», suspiró Ático, como si tratara con una bisagra de puerta rebelde. «Si lucha, las medidas serán erróneas y los grilletes la rozarán. César prefiere que la mercancía llegue sin daños». Le extendió los brazos, midiendo de la punta de los dedos. La reina permanecía en el centro de la habitación, con los brazos extendidos en una burda crucifixión. «Anchura de hombros», gritó Ático. «Circunferencia del cuello». Tomó un lazo de cuerda y lo enrolló alrededor de su garganta. Jadeé, mi mano volando a mi boca. Pensé que iba a estrangularla. Pensé que este era el fin, pero solo la tensó, comprobando el tamaño, su pulgar apoyado casualmente contra su pulso. «Delgada», masculló a Lucio. «El collar de hierro estándar le quedará demasiado flojo. Se verá cómico. Necesitamos un moldeado a medida. Bronce,
quizás dorado. Necesita atrapar el sol cuando camine por la vía sacra. Estaban hablando del triunfo. Había oído historias de los triunfos romanos. Eran el latido de la crueldad del imperio. Un desfile de oro robado, bestias exóticas y reyes conquistados, marchando bajo el calor sofocante de Roma hasta el templo de Júpiter. Y al final de la marcha, mientras la multitud vitoreaba y el general ofrecía un toro a los dioses, el líder enemigo era tradicionalmente estrangulado en la oscuridad de la prisión Tullianum. «Cintura», ordenó Ático. Envolvió la cinta alrededor de su torso. «Ha perdido peso. Las cadenas deberán ser ajustables. Si se niega a comer más durante el viaje, no queremos que los grilletes se le suelten». Cleopatra se había ido a otro lugar. Podía verlo en sus ojos. El fuego se había apagado, reemplazado por una mirada vidriosa y vacía. Se había convertido en piedra. Si iban a tratarla como una estatua, se convertiría en una. Miraba fijamente un punto en la pared, sin parpadear, mientras estos hombres la tocaban, la giraban y discutían la mecánica de su humillación. «¿Y la zancada?», preguntó Lucio, levantando la vista de su tablilla. «Las cadenas en los tobillos. ¡Cuánta holgura!». Ático miró las piernas de Cleopatra. Pasos cortos. Implica sumisión. 12 pulgadas de cadena entre los tobillos. Suficiente para caminar, no para correr. Y crea un sonido agradable. Tintineo, arrastre. Tintineo, arrastre. A la plebe le encanta ese sonido. Pasaron horas en la habitación. Volvieron al día siguiente y al día siguiente. Fue una tortura lenta y burocrática. Al quinto día, trajeron bocetos. No se los mostraron a la reina, los extendieron sobre la mesa, discutiéndolos como si ella fuera sorda. Me asomé a las tablillas de cera. Eran dibujos de una jaula. Una estructura de madera, abierta por todos lados, montada en un carro. Dentro del dibujo, una pequeña figura de palo permanecía de pie, con las manos extendidas en súplica. «La estructura debe ser robusta», explicó Ático a los guardias. «El viaje a Roma es largo, aire salado, mares agitados. La estamos construyendo ahora en el puerto. Necesitamos asegurarnos de que quepa dentro con los accesorios». «¿Accesorios?», preguntó el guardia. «La efigie», respondió Ático. «Si muere antes del desfile, tenemos una estatua de cera encargada. Pero César quiere a la mujer viva, el trofeo que respira. La jaula está diseñada para obligarla a permanecer de pie. No sentarse, no esconderse. El pueblo de Roma debe ver a la bruja que sedujo a su general». Miré a Cleopatra. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ellos. Sus hombros temblaban, una vibración tan leve que era casi invisible. «¿Y los niños?», preguntó Lucio. «¿Los medimos?». «Mañana», dijo Ático. «Cesarión es alto para su edad. Caminará detrás de ella. Los gemelos son más pequeños. Quizás necesiten ser llevados en una litera separada si el calor es demasiado. No queremos que se desmayen antes del lugar de la ejecución». Lugar de ejecución. Lo dijeron con tanta naturalidad, como si hablaran del tiempo. Cuando finalmente recogieron sus herramientas la tarde del sexto día, el sol se ponía, proyectando largas y sangrientas sombras sobre el suelo de alabastro. «Tenemos lo que necesitamos», anunció Ático. Miró a Cleopatra por última vez, no con piedad, sino con satisfacción profesional. «La estructura estará lista para su partida en 3 días. Intente comer, egipcia. Una prisionera hambrienta parece una víctima. César quiere que parezca un monstruo que hemos domado». Se fueron. La puerta se cerró con un clic. El cerrojo se giró. El silencio volvió, pero ahora era diferente. Ya no era el silencio del aislamiento. Era el silencio de una tumba que había sido medida para un ataúd. Cleopatra permaneció de pie en el centro de la habitación durante mucho tiempo. No se movió, no parpadeó. «¿Majestad?», susurré, saliendo de las sombras. Se giró lentamente. Su rostro estaba pálido. Su piel parecía la cera de las tablillas que habían usado para registrar sus dimensiones.
Me midieron el cuello, Eleni, susurró. Su voz era fina, quebradiza como papiro seco. Para el collar. Dio un paso hacia mí y tropezó. Corrí hacia ella, atrapándola antes de que cayera al suelo. Nos desplomamos juntas sobre la fría piedra. Por primera vez desde que Antonio murió, no gritó, no se enfureció, simplemente se desplomó. Enterró su rostro en mi hombro, sus dedos hundiéndose en mi túnica, agarrándome como si yo fuera lo único sólido en un mundo que se disolvía. Lo están construyendo, sollozó, las palabras ahogadas contra mi pecho. Vi el dibujo, una jaula de madera sobre ruedas. La abracé. Yo, una esclava, abrazando a la faraona de Egipto. No quedaba protocolo, solo había terror. Me arrastrarán por las calles, lloró. Lanzarán fruta, escupirán, y mis hijos, mis hermosos hijos, caminarán detrás de mí y verán a su madre como un perro con correa. Su cuerpo temblaba con violentos escalofríos. Era el temblor de un animal que se da cuenta de que la trampa no tiene salida. No puedo hacerlo, jadeó, levantando la cabeza para mirarme. Sus ojos estaban rojos, salvajes, suplicantes. No puedo ser esa cosa en la jaula. No puedo dejar que me vean así, no después de haber sido una diosa. Me agarró los brazos, sus uñas clavándose en mi piel. Creen que han ganado porque se llevaron mi daga, siseó, una claridad súbita y aterradora regresando a su mirada. Creen que poseen mi cuerpo porque lo midieron, pero olvidaron una cosa, Eleni. ¿Qué, mi señora?, pregunté, mis lágrimas mezclándose con el polvo de su mejilla. Midieron a una prisionera, dijo, su voz bajando a un susurro letal. No midieron un alma. Se apartó de mí, limpiándose la cara con el dorso de la mano. La vulnerabilidad estaba siendo tapiada de nuevo, ladrillo a ladrillo. Pero la humillación de los últimos 3 días la había cambiado. La esperanza de negociación se había ido. La ilusión de supervivencia se había ido. Están construyendo una jaula, dijo a la habitación vacía, pero la encontrarán vacía. El 7º día de agosto trajo un silencio más profundo que la tumba que habíamos dejado atrás. Durante 3 días, ningún alimento había pasado por los labios de la reina. Las bandejas de plata traídas por los guardias se amontonaban cerca de la puerta, un monumento a la putrefacción. Los higos se volvieron marrones y blandos, derramando su jugo pegajoso sobre la plata. El pan se puso rancio y duro como una piedra. El vino se convirtió en vinagre con el calor. El olor a lujo podrido llenaba la habitación, un dulzón y empalagoso aroma a descomposición que se aferraba a la parte posterior de la garganta. Cleopatra estaba sentada en el centro de la habitación, en un taburete bajo. Había dejado de moverse, había dejado de pasearse, incluso había dejado de mirar por la ventana por donde una vez se filtraron las risas de los niños. Se estaba retirando del mundo, célula a célula. Su piel, una vez del color de la miel y untada con mirra, ahora era de papel y gris. Sus labios estaban agrietados. Yo, Eleni, me senté a sus pies, mojando un paño para humedecer su frente. Ardía con la fiebre del hambre, pero sus manos estaban frías como el hielo. «Majestad», susurré, sosteniendo una taza de agua. «Solo un sorbo. Por favor». No abrió los ojos. «Déjame ir, Eleni. Es el único camino que queda». Los guardias estaban nerviosos. Podía oír sus susurros a través de la puerta. Estaban aterrorizados. Si Cleopatra moría de hambre, no habría triunfo. No habría trofeo viviente para Octaviano. Sus órdenes eran mantenerla viva, y estaban fracasando contra un arma que no podían confiscar: su propia voluntad. Alrededor de la 3ª hora, el pesado cerrojo de la puerta se deslizó hacia atrás, con una violencia que me hizo saltar. No eran los arquitectos, no eran los sirvientes con más comida no deseada. Una falange de soldados entró, sus armaduras tintineando. No miraron a la reina, formaron 2 líneas, creando un pasillo desde la puerta hasta el centro de la habitación. Se cuadraron, con las manos en sus gladios,
los rostros como de piedra. Entonces, una figura caminó entre ellos. Tenía 17 años, al borde de la hombría, pero en ese momento parecía un niño asustado. Era alto, con la nariz afilada y aristocrática de la línea juliana, y los ojos oscuros y conmovedores de los Ptolomeos. Vestía una túnica romana, pero le quedaba holgada, como si se hubiera encogido dentro de ella. Era Cesarión, Ptolomeo XV, el rey de reyes, el hijo de Julio César. Los ojos de Cleopatra se abrieron de golpe. La letargia del hambre desapareció en un instante. Intentó ponerse de pie, sus piernas temblaban bajo su peso, pero tropezó. ¡Cesarión! Su voz era un ronquido, un sonido quebrado. Extendió la mano, sus dedos arañando el aire. El chico dio un paso adelante, su rostro contorsionándose de angustia. ¡Madre! Se movió para correr hacia ella, pero una mano pesada se posó en su hombro. Era el capitán de la guardia, un hombre con ojos como pedernal. Retuvo al chico, justo fuera de su alcance. «No tocar», ladró el capitán. «Hablar, eso es todo». Cesarión se paralizó. Miró la mano sobre su hombro, luego a los soldados que rodeaban la habitación. Entendió la geometría de la trampa perfectamente. No estaba allí como hijo, estaba allí como palanca. Cleopatra se desplomó de nuevo en su taburete, con el pecho agitado. «¿Qué te han hecho? ¿Estás herido?» «Estoy bien, madre», dijo Cesarión. Su voz era firme, pero pude oír el ensayo en ella. Pude oír el guión que le habían obligado a memorizar. «Me tratan con respeto, como corresponde al hijo de mi padre». Miró la comida podrida junto a la puerta, luego de nuevo el rostro demacrado de su madre. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos oscuros, desbordándose para trazar surcos en el polvo de sus mejillas. «Madre, por favor», dijo, y el guión se hizo añicos. El ensayo se desvaneció, dejando solo terror puro. «Me dijeron que te estás muriendo. Me dijeron que te niegas a comer. No puedo vivir en una jaula, mi corazón», susurró ella. «No puedo dejar que nos conviertan en monstruos para su diversión. Pero si mueres». La voz de Cesarión se quebró. Dio un paso más, ignorando cómo el guardia apretaba más su agarre en el hombro. «Si mueres», dijeron que no hay razón para que yo permanezca en Alejandría. Dijeron que mi seguridad depende de tu cooperación». El silencio que siguió fue absoluto. Era el jaque mate. Octaviano no solo amenazaba con matarlo, estaba poniendo la carga de su supervivencia directamente sobre el plato de Cleopatra. Si se negaba a comer para salvar su dignidad, estaba firmando la sentencia de muerte de su hijo. Su muerte no sería un noble sacrificio, sería el asesinato de su primogénito. Cleopatra lo miró. Miró al hijo que había dado a luz al hombre más grande del mundo, al niño que había soñado que uniría Oriente y Occidente. Ahora era solo un rehén aterrorizado, rogando a su madre que viviera para poder respirar un día más. La lucha se le fue. No explotó, se evaporó. Sus hombros se encogieron. La luz feroz de sus ojos se apagó en una aceptación plana y muerta. «Eleni», dijo. Su voz era irreconocible. «Trae la comida». Me puse de pie con dificultad. Mis manos temblaban tan fuerte que apenas podía sostener el cuenco. Encontré un cuenco de gachas de cereales que aún estaba caliente, traído por el último turno. Cogí una cuchara. Me arrodillé junto a ella. Los guardias no se fueron. Observaron. Contaron. Necesitaban presenciar la rendición. Cesarión estaba allí, con el pecho agitado, observando a su madre. Mojé la cuchara en las gachas. «Abre, mi señora», susurré, con las lágrimas empañando mi visión. Cleopatra abrió la boca. Fue la acción de un pájaro recién nacido, ciego e indefenso. Coloqué la cuchara entre sus labios. Tragó. El sonido de su deglución fue fuerte en la habitación silenciosa. 1. El capitán de la guardia asintió levemente. Volví a mojar la cuchara. Mis lágrimas cayeron calientes y saladas.
aterrizando en las gachas. Estaba alimentando su humillación. Estaba alimentando su derrota. Con cada cucharada la mantenía viva para la jaula que habían construido. 2. Comió mecánicamente. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de Cesarión. Lo estaba memorizando. Bebía la curva de su mandíbula, el rizo de su cabello, la forma en que sus manos se apretaban a los lados. Estaba comiendo para mantener la espada lejos de su cuello. «Bien», susurró Cesarión, con la voz temblorosa. «Por favor, madre, come, por mí». Le di de comer hasta que el cuenco estuvo medio vacío. No tuvo arcadas, no lloró. Simplemente absorbió el alimento como un prisionero absorbe una condena. «Basta», ladró el capitán. Tiró de Cesarión hacia atrás. «El acuerdo está cumplido». «Esperad», gritó Cleopatra, la cuchara cayendo al suelo mientras extendía la mano. «Dejadme abrazarlo. Solo un momento». «Eso no estaba en el acuerdo», dijo el capitán fríamente. Giró al chico. «Madre», gritó Cesarión, retorciéndose en el agarre del guardia. Miró hacia atrás por encima del hombro, sus ojos muy abiertos por el pánico y el amor. «Te quiero, seré valiente. Cesarión». Lo arrastraron fuera. La puerta se cerró de golpe. El cerrojo se deslizó. Cleopatra permaneció inmóvil, con la mano aún extendida hacia el espacio vacío donde había estado su hijo. La habitación se volvió de repente vasta, vacía y terriblemente silenciosa. Miró el cuenco de gachas a medio comer en el suelo. Me miró a mí, sus ojos huecos. «Está más delgado», susurró. «¿Viste, Eleni? Sus muñecas. Están tan delgadas». «Está vivo, Majestad», dije, mi voz ahogada por el dolor. «Lo salvaste hoy». «Le compré tiempo», corrigió. Se limpió una miga de cereal del labio, un gesto de terrible finalidad. «Vendí mi muerte para comprarle días. ¿Pero viste sus ojos, Eleni?» Se volvió hacia mí, y la expresión de su rostro me heló la sangre. No era la mirada de una mujer con esperanza. Era la mirada de una mujer que había visto la verdad. «Él lo sabe», dijo suavemente. «Sabe que camina hacia su tumba. Solo quería despedirse». Ella misma cogió el cuenco. Sus manos estaban firmes ahora. No con fuerza, sino con la aterradora calma de quien no tiene más opciones. Llevó el cuenco a sus labios y bebió el resto de las gachas, con el pozo y las lágrimas y todo. Ya no comía para vivir, comía para tener la fuerza de terminar lo que debía hacerse. Los guardias de fuera se relajaron. Pude oír sus risas regresar. Creían haber ganado. Creían que la huelga de hambre era una rabieta que había pasado. Pero yo me senté en el suelo frío, observando a la mujer que una vez fue una diosa lamer la cuchara, y supe la verdad. No habían roto su voluntad de morir. Solo la habían obligado a cambiar el método. No se moriría de hambre. Eso era demasiado lento. Eso ponía en peligro al chico. Necesitaba algo más rápido, algo inmediato, algo que no pudiera detenerse una vez comenzado. «Retira la bandeja, Eleni», dijo, su voz muerta. «Y tráeme agua fresca. Debemos prepararnos para el visitante». «¿Visitante, Majestad?» «Octaviano», dijo ella. «Vendrá ahora que cree que estoy de rodillas». El 8º día de agosto trajo al arquitecto de nuestra ruina a la puerta. No llegó con el clamor de las trompetas o la marcha de las legiones. Llegó con el silencio de una helada que se arrastra. Los guardias de fuera se alisaron las túnicas, sus habituales bromas groseras muriendo en sus gargantas. El pesado cerrojo se deslizó hacia atrás, no con un estrépito, sino con un silencio respetuoso. «César está aquí», anunció una voz. Yo, Eleni, fregaba el suelo cerca del balcón, intentando quitar una mancha de vino derramado que se parecía demasiado a la sangre. Al anuncio, me quedé helada. La reina estaba sentada en su sofá, vestida con una túnica fresca de lino blanco, lo único limpio que quedaba en la habitación. Se había cepillado el cabello ella misma, recogiéndolo de forma sencilla, sin las horquillas de oro que le habían robado. Me miró,
sus ojos oscuros e ilegibles. Detrás de la cortina, Eleni. Sé invisible, pero escucha. Me escabullí detrás de las pesadas cortinas que flanqueaban las puertas del balcón. Me apreté en la esquina, encontrando un pequeño hueco en la tela por donde podía ver la habitación. Octaviano entró. Yo esperaba un gigante, esperaba un monstruo con colmillos, un guerrero marcado por la batalla como Antonio. Pero el hombre que entró en la habitación era terroríficamente ordinario. Era joven, apenas 30 años, con una tez pálida y enfermiza y el cabello del color de la paja sucia. No era alto. Vestía una toga de lana sencilla, drapeada con una modestia precisa y calculada. Pero sus ojos eran de un azul pálido, fríos y planos como un mar invernal. Eran ojos que nunca habían llorado, nunca habían reído, nunca se habían abierto con sorpresa. Eran los ojos de un hombre que no veía personas, solo veía obstáculos y activos. Despidió a sus guardias con un movimiento de muñeca. Se retiraron, dejando la puerta ligeramente entreabierta. «Cleopatra», dijo. Su voz era suave, culta, carecía de la áspera cadencia de un soldado. Era la voz de la sala del Senado, razonable y mortal. La reina se levantó lentamente. No se irguió como el faraón. Encogió los hombros, bajó la cabeza, se hizo pequeña. Hizo que pareciera exactamente lo que él quería ver. Una mujer rota. «César», susurró ella, su voz temblaba. «Honráis esta prisión». «No es una prisión», corrigió Octaviano suavemente, caminando por la habitación, inspeccionando los muebles como si pensara en comprarlos. «Es una cámara de invitados. Simplemente garantizamos su seguridad hasta que podamos darle la bienvenida a Roma». Se detuvo frente a ella. No la tocó. Parecía rehuir el contacto físico, como si su exotismo fuera un contagio. «Me dicen que ha comido», dijo. «Eso es bueno. El suicidio es desordenado. No le sienta bien a una reina de su estatura». «Comí por mi hijo», dijo Cleopatra, alzando sus ojos a los suyos por un fugaz segundo, antes de volver a trabajarlos. «Comí porque deseo vivir». «Y vivirás». Octaviano sonrió. Era una expresión tensa y ensayada que no le llegaba a los ojos. «Tengo una proposición, una forma de asegurar la prosperidad de su linaje». Contuve la respiración. Esta era la trampa. «Camine conmigo en Roma», dijo Octaviano. «Camine en mi triunfo. No encadenada. No soy un bárbaro, sino como invitada de honor. Muestre al pueblo que Egipto acepta la amistad de Roma. Muéstreles que la guerra ha terminado de verdad». «¿Y si hago esto?», preguntó Cleopatra. «¿Si soporto la vergüenza?». «Entonces sus hijos permanecerán a salvo», respondió Octaviano con suavidad. «Cesarión es un chico brillante. Veo mucho de su padre en él. Sería un desperdicio dejar que tal potencial se marchitara. Si coopera, será perdonado. Será educado en Roma, tratado como un príncipe. Los gemelos, también, tendrán un futuro». Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. «Pero si me priva de mi victoria, si se hace daño a sí misma, entonces no podré protegerlos. El Senado es implacable, Cleopatra. Exigirá sangre por la guerra que inició. Solo mi intervención personal puede salvarlos». Era una mentira. Incluso yo, una esclava escondida detrás de una cortina, podía oler la podredumbre en sus palabras. Hablaba de misericordia mientras le ponía un cuchillo en la garganta a sus hijos. Cleopatra cayó de rodillas. Fue una visión impactante, la reina de reyes, arrodillada ante este pálido chico romano. Agarró el dobladillo de su toga, llorando. «Lo haré», sollozó. «Caminaré. Seré vuestro trofeo. Solo sálvalo a él. Salva a mi hijo». Octaviano la miró con un destello de disgusto, apartando suavemente el dobladillo de su toga. Le creyó. Vio a una mujer destrozada por el dolor, aferrándose a la maternidad como a su última balsa. Vio su victoria absoluta. «Bien», dijo, «zarpamos en 3 días.
Prepárese. Concédeme una bondad, Señor, lloró Cleopatra aún en el suelo. Permíteme visitar a Antonio. Permíteme derramar libaciones en su tumba por última vez antes de dejar Egipto para siempre. Permíteme despedirme de mi pasado, para poder afrontar el futuro que me ofreces. Octaviano lo consideró. Era un hombre que entendía de símbolos. Permitir a una viuda afligida un rito final le haría parecer magnánimo. La mantendría tranquila. Concedido, dijo. Mañana. Pero bajo vigilancia. Se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. En cuanto la puerta se cerró con un clic, el llanto cesó. Cleopatra se puso de pie. La transformación fue instantánea y aterradora. La postura quebrada desapareció. Las lágrimas se secaron. Su rostro se endureció en una máscara de fría furia. Se limpió las manos en su túnica como si hubiera tocado algo inmundo. ¿Lo oíste, Eleni?, siseó, mirando fijamente la puerta cerrada. ¿Oíste a la serpiente sisear? Salí de la cortina temblando. Prometió seguridad, majestad. No prometió nada, escupió. Me ofreció una jaula y la llamó palacio. Me miró y vio a una mujer tonta. No sabe que puedo leer las mentiras en los ojos de un hombre con la misma facilidad con la que leo un pergamino. Comenzó a pasearse, la energía regresando a sus extremidades. Nunca dejará vivir a Cesarión, susurró a la habitación vacía. No puede. Cesarión es el verdadero heredero de Julio César. Octaviano es solo un sobrino nieto con un nombre robado. Mientras mi hijo respire, Octaviano es un usurpador. Sonreirá, nos hará desfilar, y luego, cuando las multitudes se hayan ido a casa, estrangulará a mi hijo en la oscuridad. Los 2 días siguientes transcurrieron en una extraña tensión suspendida. Los guardias, creyendo que la reina se había sometido, relajaron su vigilancia. Ya no revisaban las bandejas de comida con la misma paranoia. Dejaron de registrarme el cabello cada vez que entraba. Nos veían como mujeres derrotadas, inofensivas y preparándose para un viaje. Este fue el error que Cleopatra había esperado. La noche del 10 de agosto, el aire de la cámara era sofocantemente caluroso. La generosidad de César había permitido que regresaran algunas comodidades. Una cesta de lino limpio, una jarra de aceite, y colocado en la pequeña mesa por un sirviente compasivo que recordaba los viejos tiempos, un gran ramo de lotos azules. Los guardias se habían reído de las flores. «¡Que las tenga!», había dicho uno. «Los funerales necesitan flores». Estaba arreglando las flores en un jarrón cuando sentí algo rígido escondido entre los tallos húmedos. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Miré la puerta. La sombra del guardia estaba inmóvil. Probablemente estaba dormitando con el calor. Lo saqué. No era un pergamino, sino una pequeña tira de papiro, bien doblada, envuelta en una hoja de loto para mantenerla seca. No llevaba ningún sello. «Majestad», susurré. Cleopatra estaba junto a la ventana, observando las estrellas. Se giró, y cuando vio lo que tenía en la mano, cruzó la habitación en 2 zancadas. Cogió la nota. Sus manos no temblaron. La desdobló cerca de la lámpara. Era corta, una sola línea de texto, escrita en griego, con una letra que no reconocí. Quizás un espía, quizás un amigo en el propio campamento de Octaviano, que había sido comprado con el último de su oro escondido. La leyó. El silencio que siguió fue diferente de los otros. No era el silencio del dolor o el miedo, era el silencio de una hoja desenvainándose. Sostuvo el papiro sobre la llama de la lámpara. Vimos cómo el fuego rizaba los bordes, convirtiendo las palabras en ceniza. «¿Qué decía mi señora?», pregunté, mi voz apenas un aliento. Observó cómo la última brasa moría antes de mirarme. Sus ojos estaban claros, aterradoramente tranquilos. El miedo se había ido, la vacilación se había ido. «Confirmó lo que ya sabía», dijo suavemente. «Cesarión iba a ser enviado a la India», me dijeron, «pero las órdenes ya han sido dadas a la caballería. Será interceptado en el camino. Nunca llegará al puerto».
Volvió a mirar por la ventana, hacia la oscuridad donde retenían a su hijo. Octaviano se cree un dios, susurró. Cree que puede organizar el mundo como piezas en un tablero. Cree que puede hacerme desfilar en su desfile y luego matar mi linaje mientras yo observo. Se volvió hacia mí y una sonrisa asomó a sus labios. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de una faraona que ha decidido declarar la guerra a los propios dioses. Quiere un espectáculo, Eleni. Quiere un espectáculo para Roma, pero ha olvidado que soy la dramaturga de mi propia vida. Se acercó al cofre donde se guardaban sus túnicas ceremoniales, las pocas que quedaban. «Mañana iremos a la tumba de Antonio», dijo. Su voz resonó con una nueva autoridad. Me concedió permiso para despedirme. Lo usaré. ¿Para despedirse del general?, pregunté. No, dijo, sus ojos ardiendo con un fuego frío y azul. Para recuperar lo único que puede salvarnos. Los guardias están relajados, Eleni. Creen que están custodiando ovejas. No saben que todavía hay una cobra en la habitación. Puso una mano en mi hombro. Su agarre era firme. Descansa esta noche, pequeña. Mañana robaremos la victoria de las manos de Roma. Mañana le enseñaremos a Octaviano que algunas cosas no pueden ser encadenadas. Miré la pila de cenizas sobre la mesa. El mensaje había desaparecido, pero su verdad nos había puesto en un camino sin retorno. El trato con el diablo estaba roto. El tiempo de la negociación había terminado. Había llegado el momento de la serpiente. El 11º día de agosto fue un día de calor blanco cegador. El sol caía a plomo sobre los pavimentos de piedra caliza de Alejandría, blanqueando el color del mundo, pero dentro del corazón de la reina, una fría y oscura determinación se había asentado. «Estamos listas», dijo Cleopatra. El permiso de Octaviano había llegado temprano por la mañana. Se sentía generoso, la arrogancia de un hombre que cree que ya ha ganado. Permitió a la reina de Egipto visitar la tumba de su amante caído, Marco Antonio, bajo fuerte guardia. Él pensó que iba a llorar. Él pensó que iba a despedirse. No sabía que iba a la armería. Yo, Eleni, caminaba un paso detrás de ella, mientras nos hacían marchar por el patio. Los guardias estaban relajados, sus túnicas desabrochadas por el calor, sus ojos divagando. Vieron a una mujer rota con un velo de luto y a una sirvienta llevando una cesta de ofrendas. No vieron la tensión en los hombros de la reina. La tumba estaba en silencio. El olor a muerte era tenue ahora, reemplazado por el aroma del incienso que habíamos quemado 10 días antes. La sangre en el suelo se había secado hasta convertirse en una mancha oscura, de color óxido. Cleopatra se arrodilló ante el sarcófago. Los guardias estaban de pie en la entrada, charlando sobre el juego de dados que jugarían más tarde. Le dieron privacidad, no por respeto, sino por aburrimiento. «Cúbreme, Eleni», susurró ella. Me moví para bloquear la línea de visión desde la puerta, fingiendo arreglar las flores que habíamos traído. Detrás de la pantalla de mi cuerpo, Cleopatra no rezó. Se movió hacia la pared trasera de la cámara, a un pequeño nicho donde se alzaba una estatua de Osiris. Sus manos, firmes como la piedra, tantearon la mampostería detrás de la estatua. Hubo un suave clic de piedra contra piedra. No sacó un arma, y ciertamente no una serpiente. Las historias que se contarían más tarde, de un campesino trayendo una cobra en una cesta, eran fantasías de dramaturgos romanos que necesitaban un monstruo dramático para explicar a una mujer dramática. Una cobra es pesada, una cobra es poco fiable. Una cobra muerde solo cuando se la provoca, y su veneno es una agonía de lenta asfixia. Cleopatra era una erudita en venenos. Nunca confiaría su dignidad a un animal asustado. Lo que sacó de la pared fue una pequeña horquilla. Era hueca, con un tapón de cera. Dentro había una mezcla que había preparado meses atrás, probándola en prisioneros condenados para asegurar su eficacia. Una mezcla de acónito, opio y cicuta. Sueño, me había dicho una vez, seguido de la detención del corazón. Se deslizó la horquilla en el pelo. Está hecho,
dijo levantándose. Se giró hacia el sarcófago y besó la fría piedra. Espérame, Antonio, no tardaré. Regresamos al palacio a primera hora de la tarde. El calor era sofocante. Tengo hambre, anunció Cleopatra a los guardias de su puerta. Traedme fruta, higos, los oscuros. Los guardias sonrieron con suficiencia. La huelga de hambre había terminado de verdad, pensaron. Un campesino llegó una hora más tarde con una cesta de higos grandes y maduros, cubiertos con hojas de palma. El guardia, un hombre suspicaz llamado Tito, corpulento, con la nariz rota en 3 sitios, lo detuvo. «Espera», gruñó Tito. Levantó las hojas, hurgó entre los higos con la punta de su daga, sacudió la cesta. «Comprueba si hay serpientes», rió su compañero. «Le gustan las exóticas». Tito volcó la capa superior. Nada más que fruta. Cogió un higo, le dio un mordisco y masticó ruidosamente, con el jugo corriéndole por la barbilla. «Dulce, déjalo pasar». Dejaron pasar la cesta. Se sentían listos. Habían buscado al monstruo, pero el veneno ya estaba en la habitación, tejido en el cabello de la reina. Una vez que la puerta fue atrancada, la atmósfera en la cámara cambió instantáneamente. El aire de derrota desapareció. «Prepara el baño, Eleni», ordenó Cleopatra, «y trae el cofre, el rojo». Durante la siguiente hora, la habitación se convirtió en un templo. Iras y Charmian, moviéndose con la solemne gracia de sacerdotisas, llenaron la bañera de bronce con agua y aceites perfumados, nardo, canela y mirra. Yo fregué la piel de la reina, lavé el polvo de la tumba, lavé el toque fantasma de la cinta métrica del arquitecto, lavé las huellas dactilares invisibles de Octaviano. Cuando salió del agua, ya no era la prisionera. «Vísteme», dijo. No la vestimos con las sencillas túnicas que había llevado durante 10 días. Abrimos el cofre rojo. De él, sacamos las insignias de la diosa Isis. La túnica era de lino transparente, tejida con hilos de oro que captaban la luz moribunda del sol de la tarde. Colocamos el pesado collar de lapislázuli y cornalina alrededor de su cuello. Abrochamos los puños de oro labrado en sus muñecas. Charmian le peinó el cabello, recogiéndolo en alto, y colocó la diadema de los Ptolomeos sobre su cabeza, la ancha cinta blanca entrelazada con el uraeus dorado, la cobra erguida que simbolizaba la soberanía sobre la vida y la muerte. Se sentó en el sofá dorado, una visión de belleza aterradora. Tenía 39 años, pero en ese momento era eterna. Era Egipto. «Escribe», le dijo a Iras. Iras cogió la tablilla de cera. Cleopatra dictó una carta a Octaviano. Era breve. No suplicaba, no se disculpaba. Simplemente pedía que la enterraran junto a Marco Antonio. Fue el golpe final. Al leer esa petición, Octaviano sabría que había perdido. Sabría que estaba muerta antes de que él pudiera siquiera llegar a la habitación. Cuando la carta fue sellada, Cleopatra se volvió hacia mí. «Eleni». Di un paso adelante, mi visión empañada por las lágrimas. «Mi reina». Alargó la mano bajo el sofá y sacó una pequeña caja de madera de cedro, incrustada con nácar. Era la caja en la que la había visto escribir durante las largas noches del asedio. «No beberás la copa esta noche», dijo. Mi corazón se detuvo. «No, Majestad. Voy donde usted vaya, no puedo quedarme aquí». «Debes hacerlo», dijo, su voz dura como el diamante. «Octaviano escribirá esta historia si no lo haces. Dirá que morí de cobardía, dirá que morí como una ramera. Hará una estatua mía con una serpiente, y la hará desfilar, y el mundo creerá la mentira». Me apretó la caja en las manos. Aquí dentro está la verdad, mis diarios, los registros de lo que nos hicieron, las medidas, las amenazas contra Cesarión, los 10 días de tortura. Me agarró la barbilla, obligándome a mirarla a los ojos. «Eres pequeña, Eleni. Eres una sombra. Cuando los soldados derriben esa puerta, habrá caos. Mirarán el oro. Mirarán a la reina.
No mirarán a la esclava que se escabulle por la entrada de servicio. Majestad, sollocé. Ve al puerto, ordenó. Hay un barco mercante, el Stella Maris. El capitán me debe una vida, muéstrale este anillo. Se deslizó un pequeño anillo de sello del dedo y me lo apretó en la palma. Ve, vive. Y un día, cuando Roma sea polvo, diles quién era yo realmente. Me besó la frente. Fue una bendición y una despedida. Ahora ve, escóndete en la alcoba cerca de la puerta, espera los gritos. Me retiré a las sombras, apretando la caja contra mi pecho, mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Cleopatra se volvió hacia Hiras y Charmián. ¿Estáis listas, hermanas mías? Estamos listas, dijo Hiras con voz firme. Cleopatra sacó la horquilla hueca de su cabello. Rompió el sello de cera. Vertió el líquido oscuro en una copa de vino. Lo agitó suavemente. Hiras bebió primero. No dudó. Besó la mano de la reina, se tendió a los pies del sofá, y en cuestión de momentos su respiración se ralentizó. Se quedó dormida, un sueño pacífico y profundo del que no despertaría. Entonces, Cleopatra levantó la copa. Por la victoria que parece derrota, susurró. Bebió. No convulsionó. No gritó. El veneno era una obra maestra de su química. Simplemente se recostó sobre los cojines dorados, arreglando sus túnicas para que quedara en la pose de una estatua. Cruzó las manos sobre su pecho, sosteniendo el cayado y el mayal del faraón. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido de una sola mosca cerca de la cesta de higos. Los ojos de la reina se volvieron pesados. La tensión abandonó su rostro, alisando las líneas de preocupación y dolor, dejando solo la serena máscara de la divinidad. Su pecho subía y bajaba, más lento, más lento. «¿Estuvo bien hecho?», susurró Charmian, su voz ahogada. Los labios de Cleopatra se movieron por última vez, sin sonido, antes de que la luz se desvaneciera de sus ojos para siempre. Charmian, la última que quedaba, cogió la copa. Bebió los pozos, pero no se acostó. Se quedó de pie junto a la cabecera del sofá, tambaleándose mientras la droga se apoderaba de sus extremidades. Miró a la reina. La diadema se había deslizado ligeramente hacia la izquierda durante el último aliento. Con manos temblorosas, luchando contra la oscuridad que avanzaba, Charmian extendió la mano. Ajustó la cobra dorada, enderezó la cinta blanca, alisó un mechón de cabello suelto. «Perfecto», susurró Charmian. Entonces, las pesadas botas golpearon contra la puerta. «Abrid, mensaje de César». La puerta se abrió de golpe. La madera se astilló. Los guardias entraron a toda prisa, con las espadas desenvainadas, esperando una pelea. Se detuvieron en seco. Vieron el sofá dorado. Vieron a las 2 mujeres muertas. Vieron a Charmian, tambaleándose de pie, aferrada a la corona de la reina. «¿Qué habéis hecho?», rugió el guardia Tito precipitándose. «¿Estuvo bien hecho, mujer?». Charmian lo miró, sus ojos vidriosos, pero con la cabeza alta. «Extremadamente bien», jadeó, su voz resonando en el repentino silencio, «y digno de una descendiente de tantos reyes». Se desplomó. La habitación estalló en caos. Los soldados gritaban, volcaban mesas, buscando un pulso que no existía. Próculo irrumpió, su rostro pálido ante la constatación de su fracaso. «¡La serpiente!», gritó alguien. «¡Encontrada la serpiente!». Comenzaron a rajar la cesta de higos, volcando los muebles, buscando un monstruo que no existía. En la confusión, en el remolino de hombres gritando y armaduras tintineando, nadie miró las sombras junto a la puerta. Apreté la caja de cedro. Le di un último vistazo a mi reina, brillando como el sol en su lecho dorado, intocable, inmedible, libre. Me giré y corrí. Los pasillos del palacio ptolomeico eran un laberinto de pánico. Detrás de mí, los gritos de los guardias romanos resonaban en los muros de mármol, una cacofonía de confusión y rabia. «¡Muertas!»,
Están todas muertas. Encuentren al médico. Bloqueen las salidas. Pero buscaban soldados. Buscaban asesinos. No buscaban a una niña pequeña con una tosca túnica gris, aferrando una caja de cedro a su pecho, como si contuviera las cenizas de un dios. Corrí. Mis pies descalzos no hacían ruido en la fría piedra. Conocía estos pasillos mejor de lo que los romanos jamás lo harían. Conocía los pasajes de servicio, las estrechas rendijas de espacio entre las grandes cámaras, donde los esclavos se movían como sangre en las venas de una bestia gigante. Me escabullí por las puertas de la despensa, pasando junto a los cocineros sobresaltados que aún discutían sobre el festín sin tocar. Salí disparada al segador, calor de la tarde en el patio, con la cabeza baja, fundiéndome con el frenético movimiento del personal de servicio. ¡La reina!, gritó alguien desde un balcón superior. ¡La reina ha caído! El grito se extendió por los terrenos del palacio como una onda expansiva. Los sirvientes soltaron sus cargas. Los guardias abandonaron sus puestos para correr hacia el ala real. En el centro de la tormenta, encontré el ojo. El momento de distracción absoluta que Cleopatra me había prometido. Llegué a la puerta de servicio. El guardia de allí, un joven auxiliar cuyo rostro estaba pálido por los rumores que ya se extendían, apenas me miró. «Sigue, chica», balbuceó, con los ojos fijos en las ventanas del palacio. «Vete a casa. Se acabó». No se acabó, pensé, mis dedos clavándose en la madera de la caja. Apenas comienza. Corrí hasta que el olor a jazmín y cedro fue reemplazado por el hedor a alquitrán, salmuera y pescado podrido. El gran puerto de Alejandría se extendía ante mí, un bosque de mástiles y velas. El Stella Maris estaba atracado en el extremo más lejano del muelle comercial, una modesta embarcación mercante fenicia que olía a especias y madera húmeda. Encontré al capitán discutiendo con un encargado del muelle. El capitán Barca era un hombre tallado en madera de teca, con la piel curtida por el sol y una barba trenzada con cuentas de plata. Me miró al anillo de sello que le metí en su palma callosa, y sus ojos se abrieron. No hizo preguntas. No pidió el oro que normalmente se requería para el pasaje. Miró el anillo, el sello real de los Ptolomeos, y luego volvió la vista hacia el palacio, donde una bandera negra se izaba lentamente. «Bajad a la bodega», gruñó Barca, su voz áspera como piedras de moler. «Zarpamos con la marea, y la marea es ahora». Mientras el barco se alejaba del muelle, me escondí detrás de una pila de ánforas en cubierta. Observé el faro de Faro, esa maravilla del mundo, captar la última luz del sol poniente. Alejandría, la ciudad del conocimiento, la ciudad de la luz, se encogía. No lloré. Había dejado mis lágrimas en la habitación con los higos. Ahora tenía un trabajo que hacer. Navegamos hacia el sur, luego hacia el este, persiguiendo el horizonte. Las noticias viajan más lento que los barcos, pero viajan. En los puertos donde atracamos, Jaffa, Tiro y, finalmente, los lejanos puertos del Mar Rojo, oí las historias. Las contaban marineros en tabernas, comerciantes en los mercados, distorsionadas por la distancia pero conteniendo el germen de la verdad. Oí hablar de la rabia de Octaviano. Dijeron que cuando entró en la habitación y vio su premio arrebatado por la muerte, no se afligió. Lanzó una silla a través de la cámara. Llamó a Cili, encantadores de serpientes que podían chupar el veneno de las heridas, pero ya era demasiado tarde. La reina estaba fría. Oí hablar del triunfo en Roma, sucedió meses después. Yo estaba a salvo para entonces, viviendo en un pequeño pueblo de la costa de África, lejos del alcance de los recaudadores de impuestos romanos. Pero un viajero de Roma trajo el relato. «Fue un gran desfile», dijo el viajero, limpiándose la espuma de los labios. «Oro, plata, prisioneros encadenados. Los niños estaban allí, los gemelos, caminando en silencio. Pero la multitud la esperaba a ella». «¿Y?»,
Pregunté, sirviéndole más vino, mi mano firme. Ella no estaba allí, claro. El hombre rió. Así que Octaviano construyó una muñeca, una enorme estatua de cera de la reina, recostada en una cama, con una serpiente mecánica adherida a su brazo. Hizo desfilar un títere por las calles. El viajero rió, pero sus ojos no eran alegres. Pero, ¿sabes? La gente no vitoreó. Se quedaron mirando. No había gloria en derrotar una muñeca de cera. Octaviano pareció un tonto. Quería mostrar que había conquistado un monstruo, pero solo demostró que le tenía miedo a un fantasma. Entonces sonreí, una pequeña sonrisa secreta. La serpiente, pensé. Sigue contando la historia de la serpiente. Necesita al monstruo porque no puede admitir que fue derrotado por una horquilla y la voluntad de una mujer. Toqué la caja de cedro, escondida debajo de las tablas del suelo de mi cabaña. La estatua era una mentira. La verdad dormía bajo mis pies. 50 años es mucho tiempo. Es tiempo suficiente para que un imperio se levante, para que una cara se arrugue, para que el cabello se vuelva del color de la espuma del mar. Ahora soy una anciana. Tengo la espalda encorvada, y mis manos, una vez lo suficientemente firmes para mezclar venenos, ahora tiemblan cuando sirvo té. Vivimos en una casa de piedra blanca con vistas a un mar turquesa, lejos de Egipto. En una tierra donde las legiones de Roma son solo un rumor para asustar a los niños. ¿Nana? La voz pertenece a Lidia, mi nieta. Tiene 14 años, la misma edad que yo cuando me escondí en la tumba. Tiene los ojos oscuros de su padre, pero su espíritu es todo fuego. Se sentó en la alfombra, señalando el estante donde la caja de cedro había reposado durante medio siglo. Nunca la había abierto en su presencia. ¿Qué hay dentro?, preguntó. ¿Es un tesoro? ¿Es oro de las reinas perdidas? La miré. El sol se estaba poniendo, pintando el agua en tonos de púrpura y oro, tal como lo había hecho en aquel último día en el palacio. Tráela aquí, niña, dije. Lidia trajo la caja. La incrustación de nácar estaba amarillenta por el tiempo, la madera lisa por mi tacto. La gente dice que fuiste una esclava, dijo Lidia suavemente. Dicen que huiste con joyas robadas. La gente dice muchas cosas, respondí. La historia la escriben los hombres que ganan batallas, Lidia. Pero la verdad a menudo se esconde en el silencio de las mujeres. Abrí la tapa. El aroma a cedro y papiro viejo flotó, un fantasma del pasado. No había oro dentro, ni esmeraldas, ni rubíes. Lidia pareció decepcionada. ¿Es solo papel? Metí la mano y saqué los pergaminos. El papiro era quebradizo, pero la tinta seguía siendo negra. La caligrafía era nítida, angular, desafiante. Los diarios de Cleopatra Filopátor. El registro de las medidas. Las transcripciones de las amenazas. El relato detallado del asedio psicológico. Y debajo de los pergaminos, un pequeño y sencillo anillo. El sello de Cesarión. Esto, dije, desenrollando el primer pergamino. Es un arma más poderosa que cualquier espada que Octaviano haya llevado. Esta es la historia que él intentó quemar. Empecé a leerle. Leí no sobre una seductora que se bañaba en leche, sino sobre una erudita que hablaba 9 idiomas. Leí no sobre una bruja que dominaba serpientes, sino sobre una madre que negoció con su propia vida para comprarle a su hijo unos días más de aliento. Leí sobre los arquitectos con sus cintas métricas y el final feliz que Octaviano intentó vender al mundo. Lidia escuchó, con los ojos muy abiertos. La decepción desapareció, reemplazada por un asombro incipiente. Pero Nana, susurró cuando terminé. Ella murió. Los romanos ganaron. Tomaron Egipto. Mataron a su hijo. ¿Cómo es esto una victoria? Miré el mar. Las estrellas salían, las mismas estrellas que habían velado el mausoleo. Le quitaron su reino, sí, dije, acariciando el cabello de la niña.
Le quitaron la vida. Pero escúchame bien, Lidia. El poder no se trata solo de quién gobierna el mundo. El poder se trata de quién posee tu alma. Di un golpecito al pergamino. Octaviano quería destrozarla. Quería hacerla desfilar como una cosa rota, una mascota con correa, para demostrar que Roma podía domar cualquier cosa. Pasó 10 días intentando robarle su dignidad. Pero al final, tuvo que construir una muñeca de cera porque la mujer real se negó a interpretar su papel. Le entregué el anillo a Lidia. Ella lo sostuvo con reverencia. Ella eligió cómo perdió, dije, mi voz fuerte a pesar de mi edad. Y en esa elección, le negó lo único que realmente quería: su sumisión. Lidia cerró la mano alrededor del anillo. Fue valiente. Fue libre, corregí. Me recosté en mi silla. La carga que había llevado durante 50 años se sintió más ligera. La verdad ya no era solo mía. Había sido transmitida. Viviría. Octaviano ya estaba muerto. El Imperio Romano era vasto, pero ya empezaba a pudrirse por dentro, carcomido por su propia codicia. Pero aquí, en este tranquilo porche, el espíritu de la última faraona estaba vivo. Me han quitado el reino. Han matado el cuerpo. Susurré en la lengua de mi juventud. Pero nunca podrán quitarme mi última elección. Cerré los ojos, escuchando el sonido de las olas. Volví a ver la habitación dorada. Vi el sol en el agua. Vi a Charmian ajustando la corona. Y por primera vez en mi vida no vi la tragedia. Vi el triunfo. Sonreí, y la brisa marina se llevó la historia hacia el mundo, donde ninguna jaula podría retenerla jamás. La historia de Eleni y Cleopatra nos enseña una verdad profunda que podemos aplicar a nuestras propias vidas. No siempre podemos controlar las tormentas que nos rodean. Podemos enfrentarnos a la pérdida, la injusticia o situaciones en las que nos sentimos completamente impotentes. Pero hay una cosa que ninguna persona ni ninguna circunstancia pueden arrebatarnos jamás: nuestro poder de elegir cómo respondemos. La verdadera dignidad no nos la dan los demás. Es algo que construimos dentro de nosotros mismos. Incluso cuando las paredes se cierran, todavía tienes la pluma para escribir tu propio final. Si esta historia te llegó al corazón y crees que la verdad merece ser recordada, dale a me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite oírlo. Tu interacción ayuda a que estas voces olvidadas se alcen sobre el silencio de la historia. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún viaje al pasado. Rezo para que, cualesquiera que sean las batallas que estés librando hoy, Dios te conceda la inquebrantable fuerza para mantenerte firme. Que encuentres el coraje para mantener la cabeza alta cuando el mundo intente hundirte. Y que siempre poseas la sabiduría para saber que tu valor lo define tu propia alma, no los juicios de los demás. Si sientes esta fuerza y crees en tu propia resiliencia, escribe amén en los comentarios de abajo.